Desde los albores del tiempo, el océano ha sido el gran latido azul del planeta. Más vasto que cualquier desierto, más antiguo que las montañas, más enigmático que el cielo estrellado. En sus profundidades se oculta el origen de la vida, un universo sumergido donde la evolución ha escrito su historia con formas imposibles y silencios abismales. Solo hemos explorado una mínima parte de su inmensidad. Sus corrientes serpentean bajo la superficie, arrastrando historias que el tiempo ha querido olvidar, mientras que en la penumbra de sus abismos habitan criaturas que parecen surgir de sueños o pesadillas. Aquí, la ciencia apenas comienza a iluminar lo desconocido, y los mitos aún respiran entre sombras y corales. El océano es refugio, es frontera y es promesa. Es hogar de criaturas inimaginables, de paisajes submarinos que desafían toda lógica. Y de millones de especies aún por descubrir. En este mundo oculto, la vida no solo sobrevive, se reinventa. A pocos centímetros del lecho marino, escondidos entre pliegues de corales, se deslizan silenciosos unos seres tan hipnóticos como letales. Sus cuerpos ondulan con gracia sobre corales, esponjas y algas, como pinceladas vivas de un cuadro surrealista. Son los nudibranquios, babosas marinas sin concha, criaturas que parecen nacidas de un sueño psicodélico. El término nudibranquio significa literalmente branquias desnudas, una característica que los distingue de otras babosas marinas. Estas estructuras respiratorias, a menudo dispuestas como penachos ornamentales sobre su espalda, quedan completamente expuestas. No hay caparazón, ni escudo, ni refugio. Pero no los necesitan. Han cambiado la armadura por un arsenal químico formidable. Hoy conocemos más de 3.000 especies de nudibranquios, pero los científicos sospechan que el número real es mucho mayor. Ninguno es igual al otro. Hay formas que imitan pétalos de flores, cuerpos cubiertos de crestas, franjas, espinas o filamentos móviles. Su explosión de colores no es un adorno, es una advertencia. Rojo, azul, naranja, violeta. En la naturaleza el brillo es sinónimo de peligro, y los nudibranquios lo saben. Muchos de ellos no fabrican su propio veneno, lo obtienen de su dieta. Se alimentan de presas tóxicas como esponjas, medusas o anémonas, de las que extraen sustancias urticantes y venenosas. Las almacenan en estructuras dorsales llamadas ceratos, donde las células tóxicas siguen activas y listas para defenderlos. Incluso pueden robar los nematocistos de sus presas, los dardos microscópicos de las medusas, y usarlos como si fueran suyos. Una táctica tan elegante como letal. Pero no todo en ellos es violencia química. Los nudibranquios son también hermafroditas. En un mundo donde los encuentros con otros de su especie pueden ser raros, cada uno lleva consigo órganos sexuales masculinos y femeninos.
Cuando se encuentran, ambos fertilizan al otro y depositan espirales de huevos minúsculos en corales, piedras o algas. Algunas especies pueden producir cientos de miles de huevos en una sola puesta. También esconden un instinto feroz. Algunos nudibranquios se alimentan de otros miembros de su propia especie. Y no dudan en devorar los huevos cuando los encuentran. Estos huevos, uno a uno, son devorados sin piedad, absorbiendo el potencial de vidas que aún no han comenzado. No hay remordimiento ni vacilación, solo instinto. En este mundo, donde la comida escasea y cada oportunidad cuenta, incluso los embriones se convierten en presas. Sin embargo, no todos correrán la misma suerte. Algunas pequeñas esferas, arrancadas por una corriente súbita, flotan lejos del depredador. Se pierden entre la arena en suspensión, escapando, por ahora, del destino que les esperaba. Sobreviven no por defensa, sino por azar. Así es la ley silenciosa del abismo. Incluso entre seres de apariencia etérea, la supervivencia a veces comienza con un acto de traición. A pesar de su apariencia hipnótica y sus defensas químicas, los nudibranquios no están exentos de peligros. En el silencio del lecho marino, donde cada movimiento es lento y calculado, incluso los más coloridos pueden caer presa de una emboscada. Uno de sus depredadores más discretos, pero letales, son las anémonas de tubo. Estas criaturas, con tentáculos urticantes y gran sensibilidad al movimiento, pueden capturar a un nudibranquio desprevenido en cuestión de segundos. Aunque los nudibranquios suelen portar toxinas o compuestos irritantes acumulados de sus presas, no todos los depredadores se ven disuadidos. Y aunque parezcan criaturas místicas, no ven el mundo como nosotros. Sus ojos no perciben formas ni detalles, apenas detectan cambios de luz. Para compensarlo, cuentan con apéndices sensoriales llamados rinóforos, capaces de captar sustancias químicas en el agua. Estos olfatos marinos les permiten localizar comida, pareja, o advertir la cercanía de un depredador. Algunos incluso han desarrollado habilidades aún más extraordinarias. Ciertas especies practican la cleptoplastia. Después de alimentarse de algas, retienen sus cloroplastos, los orgánulos que hacen la fotosíntesis, en su propio cuerpo, transformándose en organismos parcialmente solares. Literalmente convierten la luz en energía. Su esperanza de vida es breve. Algunas especies viven apenas unas semanas, otras llegan al año, pero en ese tiempo dejan una huella deslumbrante en el ecosistema. Son indicadores sensibles de la salud marina y, por eso, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad los amenazan como nunca antes. El calentamiento del agua afecta directamente a su hábitat y a las presas de las que dependen. Más allá de su valor ecológico, los nudibranquios han capturado la atención de la ciencia. Sus toxinas, estructuras celulares y sistemas nerviosos simples son estudiados en laboratorios de todo el mundo. Algunas especies producen compuestos que podrían ayudar a combatir enfermedades como el cáncer.
Cada nueva especie que se descubre no solo fascina a los biólogos, sino que podría ofrecer respuestas a preguntas aún no formuladas, hermosos, letales, fascinantes. Los nudibranquios no solo embellecen nuestros mares con su diversidad y color, sino que también nos enseñan una lección fundamental. En los lugares más pequeños y aparentemente insignificantes de la naturaleza reside un poder inmenso, capaz de transformar nuestro entendimiento y abrir puertas a futuros que aún no imaginamos. Pero lo más extraordinario aún está por venir. Impulsados por la curiosidad y la determinación, seguimos descendiendo hacia lo desconocido. Cada expedición al fondo marino nos acerca a nuevas especies de nudibranquios que desafían las clasificaciones existentes, revelando adaptaciones biológicas tan ingeniosas como asombrosas. No se trata solo de llenar catálogos científicos, sino de comprender cómo la vida florece en los entornos más extremos y cómo esa información puede transformar nuestro futuro. Nuestra virtud no es haberlo descubierto todo, sino no dejar de buscar, porque mientras haya un rincón del océano sin explorar, una silueta fugaz entre corales o una criatura que aún no tiene nombre, estaremos ahí, observando, registrando, aprendiendo. No solo por ciencia, sino por la profunda necesidad humana de comprender nuestro lugar en este planeta. El viaje apenas comienza. Y en cada nudibranquio que descubrimos encontramos no solo una nueva especie, sino una nueva razón para seguir explorando. Es la curiosidad lo que nos impulsa, lo que nos hace grandes en este mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.